Y a propósito justamente de recorrer la provincia, nos vamos a situar en el abordaje de la cuestión productiva, industrial, agroindustrial en la provincia de Misiones, que durante la pandemia no ha dejado de crecer, no ha decaído en su ritmo de actividad, y justamente para hablar de esto está en comunicación telefónica con nosotros el gobernador de la provincia, el doctor Oscar Herrera Aguad. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buen día a todo el estudio. Muchas gracias por la comunicación. Justamente lo que queríamos charlar es esto, ¿no? Cómo la pandemia ha generado una marcada actividad en materia industrial, agraria, en las distintas ramas, la ganadería, en conjunción esto también con el potenciamiento de los parques industriales. Sí, es muy importante resaltar que la fortaleza que tiene nuestra provincia en las pequeñas y medianas empresas y sobre todo en el pequeño y el mediano productor misionero, ha sido justamente lo que nos ha permitido en el tiempo más difícil de la humanidad, como siempre digo, de estos últimos 100 años en esta pandemia, afrontar con muy buenos resultados la matriz productiva de la provincia de Misiones. Esto me refiero a que hemos podido sostener productores primarios con procesos de elaboración intermedia, tanto en la actividad tabacalera, la actividad forestal, que es una de las que más explotó en materia productiva y de agregado de valor, y por sobre todo la actividad yerbatera. La actividad yerbatera estuvo sostenida fuertemente en todo este tiempo por el pequeño y el mediano productor. El pequeño y el mediano productor yerbatero han tenido la oportunidad y la posibilidad de llevar adelante todo lo que es el proceso productivo en esta etapa, y ha logrado que el impacto de la pandemia en la cuestión social y económica y microeconómica de la familia productora misionera se mantenga a lo largo de todo este tiempo y haya crecido y haya aumentado, ¿no? Por eso nosotros como gobierno de la provincia acompañamos el cuidado y la protección del pequeño y el mediano productor, sin descuidar al gran productor, que también es quien ayuda y acompaña a la cuestión del crecimiento y desarrollo de nuestra economía, ¿no? Entonces, en este tiempo donde se discute sobre la cuestión yerbatera, se discute sobre la resolución 170, desde el gobierno provincial hemos acompañado esta resolución por parte del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que fue aprobada el 17 de junio, porque entendemos que de esa manera estamos cuidando a nuestra pequeña y mediana industria, y que también el gran industrial en esto, a lo largo de este tiempo, va a tener la posibilidad de seguir generando aportes y recursos en forma ordenada y que no sufra el impacto a lo largo de todo este tiempo el pequeño y el mediano productor, que ya de por sí en tiempos difíciles ha estado, como nosotros decimos siempre, en la primera línea de trabajo en la colonia y en los diferentes pueblos de la provincia de Misiones, ¿no? Doctor, hablaba de la resolución 170. En este caso, ¿cuándo va a comenzar a regir esta resolución? Bueno, la resolución 170 fue aprobada el 17 de junio y ya está publicada en el boletín oficial desde el 22 de junio pasado, así que es de su aplicación. Esta resolución, para que no se entienda, habilita la plantación de hasta 5 hectáreas por año y la renovación de hasta el 2% de lo ya plantado a partir de enero del 2022, ¿sí? A partir de enero del 2022. Esta medida es una medida que fue solicitada al INIM por las entidades, sobre todo las entidades que representan a los productores, tanto de Misiones como de Corrientes. Y es una resolución con un amplio respaldo de todos los sectores, ¿no? Porque involucra toda la cadena productiva, no deja afuera absolutamente a nadie, inclusive cuida la labor y la tarea de los tariferos y las cooperativas. Misiones es una provincia con
una gran cantidad de cooperativas ligadas a la producción y a la industrialización de la yerba mate. ¿Qué busca como objetivo? Evitar una crisis social, ¿no? Misiones ya tiene una experiencia con los años de esta crisis social y económica que muchas veces ocurre por sobreoferta de hoja verde. Y esto, de esta manera, con esta resolución, lo que decía al principio, doctor, se permite un crecimiento ordenado, un crecimiento paulatino de la materia prima. Esto hace que se brinde condiciones para el arraigo de la familia rural, ¿no? La generación permanente de mano de obra, que hoy en este tiempo es muy importante para todos, más allá de que entendemos que la industrialización y la mecanización de los diferentes productos se viene y se va a imponer con el tiempo. Hoy la generación permanente de mano de obra de nuestros cosecheros, de nuestros pareteros, contribuye a la dinamización de la economía, no solo en la macroeconomía de Misiones, sino también en cada uno de los municipios, ¿no? Doctor, justamente mencionaba usted la cuestión del arraigo rural y en esto tiene mucho que ver la agricultura familiar, las distintas líneas de trabajo en este sentido, paralelamente a lo que es la producción madre, que es la yerba mate. Claro, sobre todo nuestros pequeños y medianos productores. Nosotros hemos ido impulsando con políticas públicas desde el gobierno provincial a salir del monocultivo, a salir de cultivar solamente el tabaco, solamente la yerba mate, y a tener una diversificación productiva. Entonces, un pequeño, un mediano productor tiene yerba mate, en algunos casos también tienen tabaco, en algunos casos tienen mandioca, hoy están dedicándose muchos a la ganadería, otros tienen algún área forestal también en su zona. O sea, el productor misionero se ha diversificado. Nosotros debemos cuidar esa diversificación y digamos, queda muy lejos eso de que esta resolución prohíbe las plantaciones y destruye la capacidad productiva, sino lo que hace es prever un crecimiento ordenado, regulado y equitativo para todos, ¿no? Tanto pequeños, medianos y grandes productores, y que a su vez puedan de esta manera ir incrementando su superficie de acuerdo a las demandas que va teniendo el mercado y no hacer una sobreoferta de un año para el otro y que después tengamos inconvenientes y que tengamos una crisis social importante en la provincia a raíz de una decisión que muchas veces puede favorecer a unos pocos y desfavorecer a prácticamente el 67-70% de quienes son los pequeños y medianos productores de la yerba mate, ¿no? ¿Cuál es el impacto de esta resolución ante los productores? Y es muy buena. Esto es como lo decía al principio, es una medida que han sido solicitadas sobre todo por los productores, los pequeños productores y medianos de nuestra provincia y también de la provincia de Corrientes, ¿no? Y ahí vos me preguntabas, Jorge, sobre el arraigo rural. Nosotros desde la provincia propiciamos ese arraigo rural, también generando inversiones desde el gobierno provincial en las colonias. Ustedes fíjense que nosotros, la mayoría de las colonias o lo que es el interior de la provincia, construimos escuelas. Estos días estuve inaugurando un centro de atención primaria de la salud en el Soberbio, en un paraje muy alejado, que es una zona estrictamente productiva. Están los servicios del Estado en la educación, en la salud, en la seguridad, en la matriz productiva, en el acompañamiento con los diferentes programas como el Plan Tractor, por ejemplo, y también las escuelas de la familia agrícola y otro tipo de establecimientos ligados como las IEA, los institutos de enseñanza agropecuaria, las extensiones de tecnicatura superior en el agro y la producción, que hace que el colono o el hijo del colono se quede cada vez más cerca de su producción. Porque Misiones es la provincia con mayor cantidad de agricultores familiares en el país, ¿no? Y en cada chacra las pequeñas extensiones de hierba son sumamente importantes en la economía familiar y, como decíamos recién, en la economía de los pueblos, ¿no? Bien. Doctor Herrera Huad, muchas gracias por estos minutos. Que tenga usted muy buenos días. No, yo le agradezco mucho y lo que me gustaría
agregar, si se puede, contarle, porque a veces se habla mucho de la resolución 170, tener en cuenta que no va a faltar ni materia prima ni yerba mate en la góndola. Eso tienen que tener la plena seguridad y certeza los misioneros y los argentinos. Porque esta resolución que habilita, como le decía, 5 hectáreas nuevas por productor a partir del año 2022, potencialmente representa 49.000 nuevas hectáreas plantadas por año, ya que son más de 9.000 productores. Esta superficie potencial constituye el doble de lo que se ha plantado en los últimos 7 años. Si a esos números le sumamos la posibilidad de plantar por año el 2% de la superficie inscrita, son 3.550 hectáreas más. Con lo cual, se desestima la idea de limitación y prohibición. No sé si me explico. Sí. Indica que la actividad yerbatera tiene la posibilidad de incorporar un poco más de 53.465 hectáreas cada año. O sea, puede ampliar anualmente un 30% la extensión de yerba mate cultivada. Esto es fundamental a entender para aquellos que cuestionan esta resolución, que desde el gobierno provincial y como gobernador de la provincia apoyo y acompaño a los productores misioneros. En los depósitos, esos son los datos que tengo de este mes vencido, extraídos de la solicitud al Instituto Nacional de la Yerba Mate. En los depósitos de la industria hay un stock de 248 millones de kilos de yerba mate, es decir, el equivalente a casi 10 meses de consumo, tanto para el mercado local como para los exportadores, ¿no? Estos son datos al cierre de mayo de la industria yerbatera, ¿no? Te puedo decir, así mirando los antecedentes, que a fines de mayo la industria yerbatera tenía un stock, el mayor stock de los últimos 5 años, ¿no? Esto es para tener en cuenta, ¿no? Y en cuanto a la materia prima, anualmente se procesan alrededor de 800 millones de kilos de hoja verde de yerba mate y las proyecciones indican que de no mediar ninguna contingencia climática grave, ese volumen se mantendría durante todo este año. O sea, por eso, desde el gobierno provincial, con la experiencia que tenemos en la historia de trabajar y de las fluctuaciones que ha tenido muchas veces por políticas cerradas a nivel nacional en materia de la yerba mate, hoy estamos ante un esquema que es un esquema de distribución justa y es un esquema que lo que permite es tener un crecimiento equilibrado en todos los sectores. Bien, muchas gracias, doctor Herrera Watt. Que tenga buenos muchas gracias días. a ustedes, hasta luego. Así estábamos en comunicación con el doctor Oscar Herrera Watt, gobernador de la provincia de Misiones, hablando justamente de la resolución 170 emanada del INIM, muy claro en los conceptos del doctor Herrera Watt. Acá se trata de fortalecer un crecimiento ordenado, no va a faltar yerba mate. Es lo que remarcaba. Claro, remarcaba, lo especificaba en cuanto a cantidades, lo que hay almacenado, lo que hay en stock, equivalente a 10 meses de consumo tanto del mercado interno como de las exportaciones. O sea, un dato importante y esto también de fortalecer el arraigo rural y la contención social que se da con esta cuestión, esta resolución 170. Hasta 53.000 hectáreas se pueden plantear con esta... Cada año, es decir, puede ampliar anualmente en un 30% la extensión de yerba mate cultivada. Es decir, está asegurado entonces la provisión de la yerba mate, no va a faltar y esta resolución 170 cuenta con fuerte apoyo de distintos sectores, entre los cuales lo daba justamente públicamente el gobernador de la provincia.